Hablar del principio espiritual de la honra, porque el reino no es un conjunto de doctrinas nada más, sino de principios eternos. Y muchas veces venimos a la iglesia, pero las personas terminan escuchando mensajes o tratando de aprender teología, o decir yo me sé la palabra. Yo escucho muchas prédicas en YouTube, yo escucho muchos conferencistas, gente que sabe mucho de la Biblia. Pero lo más importante en esta mañana no es que tú sepas mucho de la Biblia, eso es bueno, sino que te sean revelados los principios del reino. Diga, los principios del reino. Y entre tantos principios hay uno que es muy importante, que es el principio de la honra. Vivimos en una sociedad deshonrosa. Vivimos en una sociedad donde se perdieron los valores y los principios. Lo saben los profesores, lo saben los educadores, lo saben los sociólogos, lo saben los políticos, pero nadie sabe cómo resolver el problema. Y cuando llegan las personas a la iglesia, nosotros queremos que aprendan a vivir los principios del reino. Por ejemplo, le voy a compartir algo en esta hora, en esta tarde, rápido. Espero que el Señor te hable. Muchas personas quieren más de Dios. Y a esto yo le llamo el principio de lo lleno y lo vacío. Diga, el principio de lo lleno y lo vacío. Imagínate que tuviéramos este lugar y fuera una bodega. Y aquí metiéramos mercancía y pusiéramos cajas y cajas y cajas y cajas hasta el techo, que no cupiera más nada. Y de repente sale el dueño y dice: yo quiero más mercancía para meter a mi bodega. ¿Usted cree que eso sería posible? ¿Sabe cómo le llamo a eso yo? El principio de lo lleno y lo vacío. Si nosotros queremos recibir los principios del reino como ciudadanos del cielo y empezar a vivir los principios del reino, lo primero que tiene que acontecer es que tenemos que vaciarnos. Tenemos que vaciarnos de toda esa deshonra que hay allá afuera. Una cultura de deshonor y una cultura de deshonra. Y nosotros tenemos que vaciarnos, para que entonces Dios empiece a llenarnos con lo nuevo que viene de parte de Dios. ¿Cuántos se quieren llenar de lo de Dios? ¿Cuántos se quieren llenar de lo de Dios? Entonces tienes que vaciarte. Tienes que vaciarte de lo que el mundo te metió. Tienes que vaciarte de lo que la cultura de pecado te metió. Tienes que vaciarte de lo que el diablo te metió. Tienes que vaciarte para que hagas espacio para que Dios ponga. Por eso es que el evangelio se basa en muerte y resurrección. No hay más nada más importante. El reino se basa en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y ahora nosotros somos lo mismo. Cuando morimos nos vaciamos. Dígame, vacié. Me vacié del mundo. Me vacié del pecado. Me vacié del deshonor. Y ahora voy a ser lleno del Espíritu Santo, lleno de los principios de Dios. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso al Rey del Rey y al Rey del Rey? Alguien está entendiendo, alguien está entendiendo. Hay un texto que me gustaría compartir. Iba a ser una prédica muy dinámica, pero lo quiero leer textualmente. Lo quiero leer textualmente porque quiero que encabece, que guíe y que oriente toda la prédica que vamos a estar teniendo. Está en Primera de Crónicas, capítulo número 22, a partir del verso 1. Ya se lo leo rápido. Entonces dijo David: aquí se levantará el templo de Dios el Señor y también el altar donde Israel ofrecerá el holocausto. Luego David ordenó
que se reuniera a los extranjeros que vivían en territorio israelita. De entre ellos nombró canteros que labraran las piedras para la construcción del templo de Dios. Además, David juntó mucho hierro para los clavos y bisagras de las puertas de bronce y bronce en abundancia. También amontonó mucha madera de cedro, pues los habitantes de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro, diga, en abundancia. Mi hijo Salomón, pensaba David, es muy joven e inexperto, y el templo que hay que construir para el Señor debe ser, diga, el más grande y famoso de toda la tierra. Por eso le dejaré todo listo. Y así que antes de morir, David dejó todo listo. Verso 7. David le dijo a Salomón: hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo para honrar al Señor mi Dios. Repito, hijo mío, yo tenía la intención de construir un templo, ¿para qué? Diga, para honrar al Señor mi Dios. Este pasaje a mí me habla de la honra. David quería construir la casa del Señor, quería construir el templo, pero ¿cómo lo iba a construir? Con honra. Por eso cuando él dice, si yo le voy a construir la casa a Dios, tiene que ser la más grande y la más famosa. Y eso a mí me habla de la cultura de honra que tenía David. Por eso lo hace con los mejores materiales. Por eso lo hace con hombres capaces, calificados. Y David anhelaba construir el templo, pero Dios no se lo permitió. Dios le dijo: David, tú eres un hombre de guerra. Tus manos están llenas de sangre. Pero tu hijo será un hombre de paz. Él construirá el templo. ¿Alguien está entendiendo lo que el Espíritu Santo está diciendo? Dios es un Dios de honra. Con manos llenas de sangre no podemos construir la casa. Se necesitan hombres de paz. Pero aún así, Dios conocía el corazón de David. Y David sabía honrar a Dios. Y yo siento que David entendió: no lo haré yo, pero lo hará mi hijo. No lo haré yo, pero lo hará la generación que viene. Me voy a encargar de prepararlo todo para que mis hijos honren a Dios. Cultura de honra, diga, cultura de honra. Casi todas las personas en estos tiempos necesitan ser formadas en esta verdad. Dice que en una ocasión llegó una maestra a un aula. Vamos a suponer que esto es un aula y todos somos alumnos, me incluyo. Y el profesor o la profesora hacen una pregunta y le dicen: le quiero hacer una pregunta. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Que sus padres les dejen grandes riquezas, aunque sepan que no fueron obtenidas de manera honorable? ¿O que sus padres no les dejen tantas riquezas ni tantas posesiones, pero que ustedes sepan que su padre fue un hombre honorable? Yo entiendo que haya gente que a lo mejor lo diga de una manera, pero la mayoría de los niños dijeron: prefiero un legado, que mi padre haya sido un hombre honorable. Vivimos en una sociedad que está más centrada en el legado material, y eso es bueno, pero no nos damos cuenta que hay un legado espiritual. Y a veces no sabemos por qué las generaciones que salen ahora y las que vienen son como son. Y muchas veces la generación actual no tiene la culpa de ser como es. Ellos recibieron un legado espiritual deficiente.
Ellos recibieron patrones de conductas erráticas. La mayoría de la gente que está en la cárcel ahora por droga, por homicidio, por extorsión o por violación, todos vienen de familias rotas. No tuvieron muchos de ellos un hogar honorable, no vieron un matrimonio honorable, no vieron un padre y una madre honorable. Tenemos que restaurar la cultura del honor. Esto es más serio de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo soy un hombre honorable. Yo soy una mujer honorable. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Lord de Lores. ¿Qué es un concepto? ¿Cómo definimos honra? Es estimar, apreciar y valorar. Repito, honra, estimar, apreciar y valorar. Considerar preciado algo o alguien. Porque muchas veces las personas deshonran a Dios y deshonran su palabra. Sencillo, porque no estiman, aprecian ni valoran a Dios. Usted no puede honrar lo que no aprecia. Usted no puede honrar lo que no valora. Usted no puede honrar lo que no ama. Pero yo siento que el Espíritu Santo está hablando ahora porque está cambiando el corazón de esta generación de una cultura de deshonra a una cultura de honra. ¿Cuánto entienden esto? Honra en el reino es reconocer lo que Dios es y ha creado. Cuando reconocemos lo que Dios es y lo que ha creado, tú y yo ya no vamos a vivir una vida desorganizada, porque vamos a anhelar honrar a Dios. Vamos a anhelar agradar a Dios. Ahora queremos ser hombres y mujeres honorables. Antes vivíamos vidas desorganizadas y vacías, pero ahora queremos ser hombres y mujeres honorables porque conocimos a Dios. Y ahora Dios ha metido esa cultura dentro de nosotros porque Dios es honorable. Por eso es que dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece. La fidelidad es parte de una cultura de honor. Si nosotros viajamos en el tiempo, nos damos cuenta que los hombres de generaciones atrás no necesitaban firmar un papel porque eran honorables. Había una cultura de la palabra. Y decían, si yo te doy mi palabra, no necesitas más nada. Porque esos hombres vivían y morían por su palabra. Ya no. Ahora necesitamos abogados, testigo 1, testigo 2, testigo 3, porque de toda manera la gente falla. Eso nos habla de que hay que restaurar la cultura del honor en el pueblo de Dios. La honra a Dios produce honra. Hello. La honra a Dios produce honra. Por eso es que dice la palabra, Dios honra a los que. Cuando usted empieza a vivir honorablemente y a honrar a Dios, diga, la honra es recíproca. ¿A cuántos les gusta ser humillado? Nadie levanta la mano. ¿A cuántos les gusta ser rechazado? Si dicen por aquí, me aprendí esa frase, oye, eres bien sentido. Oye, eres bien sentida. Porque nos gusta ser amados y nos gusta ser honrados. Pero dice la palabra que la honra es recíproca. Si nosotros no aprendemos a honrar a Dios y a su palabra, no podremos ser honrados. Si no somos honorables, no vamos a recibir honra.
David aprendió esto, por eso él honraba a Dios en todo lo que hacía. Y decía, porque mi padre honra a los que le honra. Y si yo quiero caminar con mi cabeza en alto y con mi frente en alto y nunca sentir vergüenza, tengo que ser un hombre y una mujer honorable. Se me fueron los aplausos hoy. Hay un texto en Primera de Samuel, capítulo 2, versos 29 y 30, que habla del sacerdote Elí. Elí era un sacerdote que tenía ese cuidado, por supuesto, toda la función sacerdotal. Pero Elí tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos deshonraban el oficio sacerdotal. Elí no deshonraba el oficio, pero sus hijos tenían conductas inadecuadas. Y cuando tú lees 1 Samuel capítulo 2, versos 29 y 30, dice, ¿por qué tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? Dios le está diciendo a ellos, ¿por qué tratan con desprecio los sacrificios y las ofrendas? Ellos traían los sacrificios y las ofrendas, pero con desprecio. Sus vidas no eran honorables, aunque traían los sacrificios y las ofrendas. Si nosotros no vivimos vidas honorables en el reino, vamos a traer diezmos, vamos a traer ofrendas, vamos a levantar las manos y Dios va a decirse, ¿por qué lo traen con desprecio? ¿Por qué no me honran? Porque para honrar a Dios hay que hacerlo a la manera de Dios. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, Elí? Y cuando leí esto, la palabra me retumbó en la mente. Y dije, la iglesia está en un lapsus mental. Porque cuando hay una cultura de honra, hemos entendido que Dios es primero. Primero que todo es Dios. Por eso le pregunta al sacerdote, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Los engordas con todo lo mejor del pueblo de Israel. Para ser una generación de honra, tenemos que tener a Dios primero. Y la pregunta de Dios es, ¿por qué estás honrando a algo o a alguien más que a Dios? A alguien Dios le está hablando en esta tarde. Tú no puedes honrar a tu jefe más que a Dios. Tú no puedes honrar a tu esposa o a tu esposo primero que Dios. Tú no puedes poner a tus hijos por delante de Dios. Porque cuando tú dejes de honrar a Dios, vendrá el desorden y el caos. Y sigue el texto en el verso 30. Por cuanto has hecho esto, no permitiré que ninguno de tus parientes me sirvan. Aun cuando yo te prometí que tanto tus antepasados como tus descendientes me servirían. Y este es el punto donde Dios se arrepintió de haber llamado a Elí por un problema de honra, por un problema de honor. Dios se olvidó de lo que le había prometido a los que fueron antes y a los que seguían después. Dijo, ya no voy a hacer más nada con lo que tenga tu apellido. Un hombre que no pecó, pero el pecado que tuvo como hombre de Dios fue omitir el pecado del otro. Porque tenía una responsabilidad frente a la casa de Dios. Y todo lo que pasara ahí era problema de él. Y él le dijo, Elí, tú omitiste y permitiste que ellos trajeran ofrendas
en deshonra. Diga, el pecado de omisión es pecado. Y cuando hay gente que no está siendo honorable y tú tienes la responsabilidad de instruir, sea quien sea, tu compromiso primero es con Dios. Porque si tú y yo no somos honorables delante de Dios, Dios no podrá confiar en nosotros para las grandes cosas que Él nos quiere entregar. Si tú quieres que Dios te use, tienes que honrar a Dios por encima de todo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Lord de Lores. Y termina diciendo aquí en el verso 30, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Esto le dijo Dios a Elí. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Qué significa esto, hermano? Que si la cultura de la honra no entra en la iglesia, viviremos en el desprecio. Y Cristo no murió en la cruz para que tú y yo viviéramos en el desprecio. Cristo murió y resucitó para que tú y yo fuéramos una generación de honra, una generación de honor, una generación que tiene a Dios como Dios de todas las cosas, que lo honra con sus bienes, que lo honra con su vida, que lo honra con su casa. Diga, yo soy la generación del nuevo pacto, de la gracia, hijos de honra para la gloria de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Lord de Lores. Vamos, déselo fuerte, yo la animo. Usted no es Elí ni los hijos de Elí. Usted es como Cristo, hijo de honra. La honra en el nuevo pacto es un código de amor. Diga, código de amor. Porque siempre vamos a honrar a lo que amamos. Siempre le vamos a ser fiel a lo que amamos. Y la deshonra es un acta firmada, fehaciente de una falta de amor. Usted va a honrar a su esposo no porque el pastor lo diga, usted lo va a honrar porque lo ama. Los hijos no van a honrar a sus padres porque los regañen, porque los castiguen, sino porque han aprendido a amar y a valorar a sus padres. Por eso lo honran. ¿Ves? No era tan difícil entenderlo. Tenemos una ausencia de amor ágape. Por eso somos tan egoístas, por eso somos tan arrogantes, por eso no podemos honrar a Dios, no podemos honrar a los padres, no podemos honrar a los hermanos, porque hay ausencia de amor. ¿Y quién nos va a ayudar en este dilema? Si hasta a mí me falta, Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar en este dilema y Él va a poner en nosotros el amor que nosotros necesitamos para amar a Dios, para amar al esposo, para amar a los hijos para amar a los padres y los hermanos para amarse en la iglesia. Tenemos que pedirle a Dios amor. Cuando usted lee Romanos capítulo 12, verso 9 al 10, dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal y aférrense al bien. ¿Cómo debe ser el amor? ¿Cuántas veces alguien lo ha abrazado a usted y usted ha sentido el vivo abrazo de la hipocresía? ¿Cuántas veces la gente le ha sonreído y usted siente que saca los dientes, pero que de verdad no hay nada atrás de esa sonrisa? O le estrecha la mano de... Pero la palabra de Dios dice que nos empecemos a amar. No somos perfectos, pero nos podemos honrar.
Yo necesito aprender a honrar a mi hermana Lupita, a mi hermana Juanita, a mi hermana Hilda, a mi hermana Adriana, porque cuando yo honro, yo recibiré honra. ¿No oímos un dicho en la calle que dice, respeta para que te respeten? No podemos andar deshonrando y pensando que nos van a honrar, porque la honra es recíproca. Se siembra y se cosecha. Todos estamos en este taller, ¿sí o no? Todos estamos en este reto, ¿sí o no? A todos el Espíritu Santo nos está hablando. Todos nos damos cuenta que en algún momento hemos fallado, pero todos nos estamos dando cuenta de cuál es el camino correcto. Y si alguien tiene la disposición para caminarlo, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Porque somos honorables. Dice, ámense unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Dile al que está a tu lado, te voy a respetar y a honrar aunque me sea difícil. Es la intención. Nadie dijo que sería fácil. El hermano, usted intentando amarlo y honrarlo, y el hermano ahí pisando el pie y dándole patadas, y usted, ay, te voy a honrar y a respetar, aunque eres un hermanito difícil. ¿Sabe por qué lo hago? Número uno, porque honro a Dios. Número dos, porque soy un hombre honorable. No depende de lo que tú me hagas. Y número tres, porque la honra que yo siembro, ella regresa y me hace más honorable. Es un principio que te bendice. ¡Qué respeto! Pensar y actuar positivamente sobre los demás o sobre uno mismo. Le voy a hacer una pregunta sincera a los jóvenes por aquí y al resto de la iglesia. ¿Cuánto tiempo nos pasamos pensando algo negativo de la gente? Este me va a hacer esto, este me va a hacer lo otro, el otro dijo esto de mí, ya te estoy siguiendo. O sea, mucho tiempo pensando negativamente de los hermanos, de los padres, del pastor. Y cuando nosotros pasamos mucho tiempo pensando negativamente sobre los demás, vamos a terminar deshonrando. Tenemos que aprender a pensar y actuar positivamente de mi hermano, de mi hermana, de mi padre. A eso le llamo yo un corazón honorable. Aún estás viendo lo que te están haciendo que es injusto, pero tú estás tratando de pensar bien de esa persona. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque no sé en dónde te van a enseñar esto. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor. Y dice claramente, respetándose y honrándose, diga mutuamente. Diga mutuamente. Diga mutuamente. Es un intercambio recíproco. La honra funciona así. Yo honro al hermano Gil, el hermano Gil me honra a mí. La honra es recíproca. ¿Y a quién tenemos que honrar? Diga, a todos. A todos. Tengo que honrar a mi hermano Luis Ángel, pero también tengo que honrar a mi hermano Lorenzo. Tengo que honrar a mi hermana Ita. Tengo que honrar a mi hermana Juanita, a Maribarra, a Eli, a Alejandra, a Hilda, a Chayo, a Miguel, a Raúl. Porque tenemos que honrarnos mutuamente. Y perdónenme que mencione los nombres solamente porque somos familia. Porque cuando nos honremos mutuamente, va a haber una cultura de honra. Y cuando hay cultura de honra, hay bendición y vida eterna. ¿Cuánto le dan fuerte ese aplauso al Rey Eterno? Diga respeto, honra, mutuamente.
Deuteronomio capítulo 5, voy más rápido, verso 16, dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor Dios te ha ordenado. ¿Para qué? Para que disfrutes de larga vida y te vaya bien en la tierra. Los hijos deben aprender la cultura de honra hacia sus padres biológicos. Los hijos espirituales deben aprender una cultura de honra hacia sus padres espirituales. Y todos los hijos de Dios tenemos que vivir en una cultura de honra hacia el Padre eterno. Porque Él honra a los que le honran. ¿Quieres que Dios te honre? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres que Dios te promueva? Tenemos que comenzar a honrar su palabra. Y cuando comenzamos a honrar su palabra y a ser obediente a su palabra, va a venir honra también sobre nuestras vidas. Alguien se va a acordar de esto que estamos diciendo en esta tarde. Si te decides honrar a Dios por encima de todo en esta vida, Dios te va a honrar a ti también. ¿Cuántos lo creen? No estoy seguro. ¿Cuántos lo creen? Honrar a tus mayores, honrar a tu paternidad, honrar a tu jefe, honrar a tus hermanos. ¿Cómo vamos a ser amigos de los que deshonran a Dios? ¿Cómo vamos a ser amigos de los que todo el tiempo deshonran a Dios? Yo no estoy diciendo que no los amemos, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros los amamos a todos como Dios amó al mundo, pero ¿cómo vamos a ser amigos de los que deshonran a Dios? ¿Están entendiendo? Por eso es que dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No dice que no hay que amarlo, pero sí dice que no se puede ser amigo de lo que no es honorable. Porque cuando haces alianza con lo que no es honorable, el deshonor y la deshonra visita tu casa. Elí hizo alianza con hijos no honorables y la deshonra visitó su familia y su descendencia. Tenemos que aprender a caminar con hombres y mujeres honorables. Y aunque parezca imposible, Dios está dando esta palabra porque Él está formando esa cultura en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no somos los únicos. Dios ha dejado un remanente de hombres honorables que cuando ponen a Dios primero, Dios los bendice en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle fuerte ese aplauso al Señor. Y la palabra dice en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 13 al 15: los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor. En la iglesia de los Hechos, ¿quiénes eran los diáconos? Diga, diáconos. En griego significa servir o servidor. Y dice: los que sirven bien a Dios sean tenidos en doble honor. Por eso cada vez que yo veo un hombre y una mujer que han dispuesto de su tiempo y de sus finanzas y de su vida para servir a Dios, yo creo que debo rendirle doble honor. Porque ellos entendieron la causa eterna. Ellos entendieron la causa divina. Los que sirven a Dios deben ser tenidos como personas honorables. Les voy a poner un ejemplo y casi ya voy cerrando, entre países laicos, por ejemplo, y Estados Unidos. Le comentaba eso a un hermano ahora temprano en la mañana. Usted llega a un país, por ejemplo, como Cuba, que es laico, tal vez como México, y usted llega y usted le dice: soy un ingeniero civil. Le dice: oh, ingeniero, pase, siéntese. Soy un licenciado, oh, licenciado, un hombre preparado. Soy un empresario, mi empresa es Estado más cuadro, oh, señor empresario. Y llega y le dice: soy pastor, y te dicen: ¿y eso qué cosa es?
Pasas 5 años estudiando en un seminario y te dan una licenciatura en teología, una maestría, un doctorado, y dices, no, soy doctor en teología, y te dicen, ¿y eso para qué sirve? Porque el mundo no honra las cosas de Dios. Por eso ellos dicen, ¿eso para qué sirve? ¿Eso qué es? Eso no lo reconozco. Pero en el reino nosotros tenemos que aprender a reconocer lo que es honorable. Y llegas a los Estados Unidos con otra cultura en cuanto a la iglesia y presenta tu título de licenciado en teología en cualquiera de sus universidades o tu maestría y te honran como hombre de Dios. Entonces, honrar las cosas de Dios es una cultura. Y las naciones que aprendan a honrar a Dios serán prosperadas. Las iglesias que aprendan a honrar a Dios serán prosperadas. Las familias que aprendan a honrar a Dios y los padres que digan, en mi casa se honra a Dios y no hay otra, esa familia será bendecida. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Vamos, dáselo, dáselo, dáselo. Dáselo fuerte. Por eso el apóstol Pablo después dice en el verso 14, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para qué. Escuchen las instrucciones de Pablo. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Y esa es la iglesia. Esta no es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y Pablo quería que hubiera honra en la iglesia. Que los hijos de Dios de día y de noche sean temerosos de Dios y honren a Dios hasta con tus pensamientos. Tenemos que honrar a Dios con los pensamientos. Tenemos que honrar a Dios con nuestras palabras. Tenemos que honrar a Dios con nuestras acciones. Tenemos que honrar a Dios con el celular. Diga, ay, que se convierta el celular a Cristo. Hermano, tenemos que aprender a honrar. Hay una cultura de falta de respeto y de falta de honra en el pueblo de Dios. Y eso se tiene que quitar. Porque para ir al próximo nivel donde Dios nos quiere bendecir, nosotros necesitamos aprender a honrar. Porque no somos nosotros la generación del desprecio, somos la generación de la honra, de la aprobación y de la bendición. Lo que hemos aprendido, que Dios honra a los que le honran. Wow, a mí me encantó, amado hermano, cuando Dios ministraba eso. Me encantó. ¿Cómo hay que portarse en la iglesia? ¿Cómo hay que portarse en la casa? ¿Cómo hay que portarse en el trabajo? Porque no lo estamos haciendo porque Él nos está viendo, lo estamos haciendo por Él. Pero ¿cómo vamos a honrarlo a Dios si no honramos a las autoridades que Él ha puesto para nuestras vidas? ¿Cómo vamos a honrar a Dios si no honramos al hermano que tenemos al lado? ¿A cuántos les gustan las mujeres cuando se van a montar en el auto, el hombre venga y le abra la puerta? Y hay veces cuando tienes cierto nivel de importancia o de rango, viene alguien y te abre la puerta para que te sientes. O vienes cargando algo y rápido alguien te quita la bolsa de la mano, te quita el peso y te dice, dame lo que yo lo llevo. ¿Sabes cómo se llama eso? Cultura de honra. Pero tenemos una generación arrogante, orgullosa y despreciativa que perdió el amor y el valor de sus mayores. El reino vino para cambiar todo eso.
El reino vino para cambiar todo eso. Jesús es la cultura del honor. Y si Jesús está dentro de ti, nosotros somos una generación de honra. Denle un fuerte aplauso al Rey del Rey, al Lord del Rey. Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Pregunta para ir cerrando: ¿cuántos hijos quieren que los padres les dejen una gran herencia? No se han muerto y ya quieren que el padre le deje el carro, la casa, el negocio. Pero ¿cuántos quieren honrar a su padre? Papá, déjame la casa. Papá, déjame el carro. Papá, déjame el negocio. Papá, págame la carrera. Papá provee. Pero ¿cuántos hijos quieren honrar a sus padres? Este es el momento donde se va a hacer el silencio sepulcral, porque sabemos que ahora el dedo está en la llaga. Pero hay que meter el dedo en la llaga para que el Espíritu Santo restriegue y sane. El Espíritu Santo va a levantar una generación de honra de esta casa espiritual. Yo no sé si todos se van a meter en este río, pero los que se metan, Dios los va a honrar. Y cuando Dios honra bien. Y cuando Dios bendice, bendice bien. Así que nos conviene ser una generación de honra. Nos conviene. Vamos, denle fuerte ese aplauso al Rey del Rey, el Lord de Lores. Ay, hermano. Dice Colosenses 3, 23 y 25. Se los digo como un suspiro. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no para los hombres. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes que sirven a Cristo, el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Quiero volver a leer este texto porque quiero que le quede en la mente. Repítanlo conmigo. Diga: hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana, como para el Señor y no para los hombres. Conscientes de que el Señor recompensará con la herencia. Ustedes que sirven a Cristo, el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. ¿Sabe qué está diciendo la palabra, amado hermano? Y cierro con esto. Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Honra a Dios con todo lo que haces. Cuando las mujeres están ahí cantando, limpiando la sala de la casa, límpiala bien, porque no es para el esposo, es para el Señor. Cuando estás haciendo la comida, no hagas ahí cualquier cosa, hazla bien, porque es para el Señor. Cuando estés en tu trabajo haciendo tu oficio, hazlo con excelencia, porque es para el Señor, no es para el jefe. Y cuando estés en la iglesia, sirviendo en un área, sembrando, apoyando, ministrando, hazlo bien, porque no es para Reinier, es para el Señor. Y Dios honra a los que le honran. Y Dios honra a los que le honran. Y Dios honra a los que le honran. Vamos, dale más fuerte ese aplauso, porque alguien está creyendo esta palabra, alguien está recibiendo este rema, alguien lo está recibiendo. La clave de la honra a Dios. La clave de la honra a Dios. Proverbios 3, del 9 al 10 dice: honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de tus frutos, de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar, diga, a reventar. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.
Este texto me encantó porque habla en Proverbios 3, del 9 al 10, de la honra. Pero aquí dice, honra al Señor con tus riquezas. Yo pensaba que me iba a decir, honra al Señor en la alabanza. Yo pensaba que me iba a decir, honra al Señor predicando. Pero ahora Dios se mete en una gaveta, en un área que yo no pensaba que se iba a meter, y me dice, hónrame con tus bienes. Por eso cada vez que alguien abre su casa para que se haga un servicio en oración, yo estoy convencido que Dios lo va a bendecir. Porque no hay forma que la palabra de Dios falle. Yo te puedo fallar, pero su palabra jamás te fallará. Y aquí estamos delante de su palabra. Y Él dice, hónrame con tu riqueza y con la primicia de tus cosechas. Dios dice que lo honres con lo primero. ¿Cómo voy a convencer a Dios que lo estoy honrando si le doy lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto y lo sexto? Dios dice con lo primero. Porque cuando tú honras a Dios con lo primero, es como tú le dices a Él, tú eres primero en mi vida. Yo respiro porque tú me das vida. Yo prospero porque tú me prosperas. Yo camino bendecido porque tú me bendices. Por eso yo te honro con primicias. Lo primero es Dios. Dar es un servicio sagrado. Dar es honrar a Dios. Y esta cultura de dar y de honrar a Dios no es solamente para usted que está sentado ahí en la silla escuchando el mensaje. No, hermano. Esto es para mí. Porque si usted cree este principio y lo practica, el primer beneficiado va a ser usted. Pero yo quiero ser beneficiado también yo. Y ahí es donde yo me pregunto, Señor, como casa espiritual, ¿cómo podemos honrarte de esta manera? Queremos, Nación Santa quiere aprender a honrarte con sus bienes. Yo quiero aprender a honrarte con mis bienes. No quiero darte ni los segundos ni los terceros. No sé si alguien me va a seguir en esto, pero yo quiero que empieces conmigo. Enséñame, Dios, a darte lo primero, que esta casa te dé lo primero. Entonces, donde Dios suelta una palabra y dice, así tus graneros se llenarán a reventar. ¿A cuánto les gusta esta palabra? Graneros que se llenen y se desborden. ¿Quién lo dijo? Diga, el Señor lo dijo. Yo lo quiero. Ay, y después dice claramente, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Dios es fiel, hermano, y se lo quiero dar a modo de testimonio. Teníamos reciente ahora el viaje a La Habana, queremos salir a La Habana el 16 de abril. Yo estaba orando y decía, Señor, la visión es tuya, los recursos son tuyos. Pero humanamente tú dices, bueno, Señor, el boleto cuesta tanto, ¿de dónde va a salir? Y ore, y ore, y ore, y ore. Y la pastora me decía, oye, ¿tú no me piensas llevar a Cuba? Yo decía, sí, claro que sí, pronto. Yo decía, Dios mío, ahora son 20, ¿dónde esto va a salir? Y no había. Y un día de esto, me llama una persona, una colaboradora del reino, que está en los Estados Unidos, y me dice, apóstol, estuve orando, y el Señor me puso en mi corazón que sembrara su boleto de su viaje a Cuba. Diga, Dios honra a los que le honran. Diga, Dios honra a los que le honran. Porque la gloria es para Dios. La gloria de Dios, la gloria no de los hombres.
Y estoy llore. Y a la pastora cada rato me decía, oye, ¿no me vas a llevar a Cuba? Y yo decía, sí. Dios es impresionante. Tal vez sea un testimonio lo que yo estoy compartiendo ahora, pequeño para usted, pero para mí es muy grande. Ella seguía con su anhelo, con su deseo de ir. Y yo también, y la iglesia, por supuesto. Y el Señor trabajó, y una hermana, una colaboradora del reino de esta casa espiritual, dijo, pastora, yo le voy a sembrar su boleto para Cuba, y se lo sembró. Diga, Dios honra a los que le honran. Tan escéptico, ¿no? Tan escéptico, pero el Dios es fiel. Y una hermana de esta casa le sembró para que ella pueda estar guiando una semana a La Habana, Cuba. ¿Cuánto le van a dar fuerte ese aplauso ahora al Rey del Rey, al Dios del Rey? Porque sabemos que Dios va a multiplicar esa semilla a 60, a 70, 100 por uno. Y voy a decir algo, nosotros no pedimos nada. Ella no pidió nada. Yo no pedí nada. Aquí adelante nunca pedí nada. En una reunión de colaboradores nunca pedí nada. Pero Dios honra a los que le honra. Y cuando el sueño que tú tienes es un propósito divino, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú cumplas la misión a la cual Él también te ha llamado. Eso que Dios hizo con nosotros es pequeño. Con ustedes Dios va a hacer cosas más grandes. Diga conmigo, Dios va a hacer cosas más grandes. Porque lo dejamos todo para servir a Dios. Diga, Dios honra. Dios honra. No se me fueron, regresa. Dios honra. ¿A quiénes? A los que le honran. Y termino con este mismo concepto. El principio de lo lleno y lo vacío. Diga, si estoy lleno, Dios no me puede dar. Si estoy vacío, Dios me puede llenar. Diga, si estoy vacío, Dios me puede llenar. Vamos a soltar el deshonor. Vamos a soltar la incredulidad. Vamos a soltar la apatía espiritual y vamos a ser llenos del Espíritu Santo y vamos a ser llenos de la gloria de Dios. Diga, me voy a llenar y la bodega va a estar a reventar.